comenzando desde el inicio, la incisión principal y las accesorias, que es lo que la situación que más comúnmente nos estresa es que no avanza el cuchillete o que hay mucha fuga de líquido después de haber construido la incisión o que las incisiones quedan muy apretadas y esto por supuesto genera poca maniobrabilidad. Hay muchos más complicaciones o situaciones, pero traté en vista del tiempo que tenemos de desarrollar 3 complicaciones o 3 situaciones por cada segmento de la cirugía. Entonces, ¿por qué no avanza el cuchillete? Generalmente el cuchillete nosotros desde una perspectiva superior lo avanzamos hacia adelante, pero no nos damos cuenta que en vez de pensar en la punta del cuchillete, estamos pensando en darle fuerza con la mano y empezamos a ver una onda de luz, un reflejo que se hace por delante de nuestro cuchillete. Cuando nosotros estemos detectando esas olas o esos arcos por delante del cuchillete, es que simplemente estamos haciendo una presión hacia abajo con el cuerpo del cuchillete y no estamos avanzando lo que debería ser la dirección ideal hacia adelante. Entonces queremos darle mucha presión al cuchillete para tratar de hacer la incisión rápido, penetrar rápido y resulta ser que no nos damos cuenta que estamos empujando hacia abajo con el cuerpo del cuchillete. Y el primer signo y el más fácil de notar en estos casos son esas ondas de luz que se hacen por delante del cuchillete. Si eso lo logran ver, entonces tienen que subir el plano de la muñeca, subir su mano un poco para que la punta del cuchillete se haga más vertical, penetre un poco la córnea y ahí entonces sí volver a un plano horizontal. Y yo siempre les explico a mis residentes que el empuje que se le debería dar al cuchillete debería ser el mismo que da un perrito, digamos, cuando empuja una pelota con la nariz y debería ser un movimiento como en J. O sea, el cuchillete inicia vertical, luego se hace horizontal y luego ligeramente hacia arriba. Debería ser el recorrido que debería hacerse. También, claro, hay que revisar si nos han dado un cuchillete que ya está romo en la punta y que no está actuando como debería ser. Pero la idea esencial de este paso, entonces, es que no olvidemos esa imagen que se hace en la punta del cuchillete. Voy a volverlo a dibujar. Esas ondas o arcos que se hacen justo por delante. Si ustedes ven esas ondas de la luz del microscopio, entonces quiere decir que están haciendo mal la entrada. Están empujando hacia abajo con el cuerpo del cuchillete y no están dirigiéndolo realmente hacia adelante. Entonces, lo otro que puede ocurrirnos muy frecuentemente es que entonces tenemos unas incisiones que fugan mucho. Si nosotros tenemos más o menos una incisión de esta forma, fíjense cómo coloqué a propósito la posición de este cuchillete. No nos damos cuenta y a la salida ya cambiamos el eje de la incisión, o perdón, el eje del cuchillete lo ponemos ladeado o lo movemos a distinto de cómo fue el eje de la incisión. Entonces, claro, en la salida, inadvertidamente, llevamos ese filo hacia afuera y lo que va a resultar entonces es que esta incisión se nos va a hacer como un medio trapecio en ese lado y por supuesto que va a quedar fugando más líquido justamente en esta área porque este lado no va a estar hermético con respecto a la camisa de silicón de la punta del faco. Entonces hay que estar muy pendientes a la hora de retirar el cuchillete, no sacarlo rápido y tratar de conservar el eje del cuchillete a favor del eje de la incisión que construimos. Ahí están dibujando también por mí. ¿Quién dibujó por mí? Me avisen si quieren también hacer algún comentario. Otra cuestión es cómo construimos la incisión. Si son incisiones de corto trayecto o son incisiones largas.
Entonces, tenemos incisiones muy rectangulares y de trayectos cortos, incisiones, digamos, ideales, en donde son rectangulares, pero no tienen trayectos tan largos. Y ya voy a dibujar la última aquí. Las incisiones cuadradas. Bueno, ¿cuál de estas son digamos, la construcción ideal y por qué ocurren esto? Las incisiones muy verticales, donde entramos muy vertical, tienden a ser incisiones de trayecto corto. Si nosotros subimos mucho nuestra mano, estamos sentados muy por encima de la cabeza del paciente, nuestro ángulo de ataque del cuchillete va a ser muy vertical y entonces vamos a estar construyendo incisiones de trayectos muy pequeños en donde muy probablemente durante la cirugía va a haber mayor fuga y esto va a llevar a que haya más fluctuaciones en la cámara anterior y se nos haga ineficiente. Entonces hay que evitar incisiones muy pequeñas o de trayectos muy cortos. Como dije, esto es cuando nuestra mano está muy alta o verticalizando el bisturí. Ahora vayamos a las incisiones muy largas. Estas de acá. ¿Por qué se dan ese tipo de incisiones tan largas? Es porque más bien estamos con el plano de nuestra mano o de nuestra muñeca muy por debajo del plano, digamos, pupilar del paciente o del plano del ojo, y entonces el trayecto corneal se hace más largo. También las incisiones largas las construimos en la mayoría de los casos cuando hacemos incisiones muy limbares, porque si estamos muy limbares tenemos mayor chance de, de avanzar a través de la córnea. Vuelvo a la incisión muy pequeña o de trayecto corto, también se da en incisiones donde nos hemos acercado muy hacia el ápice corneal. O sea, las de trayecto corto tienden a ser muy corneales, las de trayecto largo tienden a ser más limbares. ¿Qué pasa con las de trayecto largo? Que generalmente nos impiden hacer buenos movimientos con nuestro faco o con los instrumentos por su trayecto. Y no solo eso, sino que se tienden a quemar más fácil porque son las que quedan aún más estrechas con la camisa de silicón y la punta del faco. Entonces, quizás las de trayecto corto fugan mucho, pero las de trayecto largo hacen que los movimientos de nuestros facos sean más torpes, dentro del ojo más limitados, edematizamos más la incisión y podemos tener mayor chance de fricción y de quemaduras. Hay entonces, dos incisiones ideales que serían, digamos, la cuadrada. A mí no me gusta tanto hacer las cuadradas porque me tienden a quedar como incisiones largas y quedan apretadas. Yo prefiero un rectángulo de un recorrido, digamos, un poco más, el doble de lo que sería un recorrido corto, pero sí, ¿de qué manera podemos nosotros poder ver eso? Hay muchos cuchilletes como este que tienen aquí que nos indican en qué punto comenzar a hacer la entrada vertical hacia la cámara anterior. Fíjense que aquí están estas marcas. Ya en ese punto, dentro del trayecto, si nosotros verticalizamos nuestro bisturí, entonces vamos a tener siempre una longitud o trayecto corneal ideal o como que si fuese un sello en todas nuestras cirugías. Si justamente cuando lleguemos a esta línea en el labio externo de nuestra incisión, verticalizamos. Y si queremos de una vez al final comparar cuál fue el trayecto, tenemos esta otra línea secundaria que nos va a dar entonces que el trayecto que está marcado aquí se cumplió dentro de la córnea. Si el bisturí no tiene esa marca, entonces generalmente, por ejemplo, yo tengo una técnica cuando no tengo ese bisturí marcado, vamos a ver si lo dibujo aquí, que si esta es la córnea, yo hago primero una incisión vertical con mi bisturí colocado al revés,
Lo que busco es hacer apenas una línea vertical para luego abordar con el bisturí de manera horizontal. Entonces, mire, yo abro esa línea vertical con mi bisturí al contrario, me salió bien del todo el dibujo, y luego lo pongo al derecho. Y entonces lo que hago es frotar o raspar, digamos, la punta del bisturí contra la córnea que está anterior a la incisión, y justamente como tocando la cuerda de una guitarra, voy a caer en el plano vertical que acabo de construir con mi bisturilla vertical. Entonces, justamente cuando llego a ese espacio, deslizando el bisturí hacia allá, solamente la punta, entonces lo avanzo hacia adelante. No tengo que hacer fuerza hacia abajo, sino que como ya estoy en el plano más inferior de mi incisión, al avanzarlo voy a tener justamente un plano, digamos, paralelo al plano del iris. Y entonces siempre el recorrido en ese punto me va a ofrecer un buen labio interno de córnea para hacer el sellado. Y no solamente que hay sellado interno por la presión y la longitud de ese labio corneal interno, sino que aquí en la construcción de mi paso vertical creo un escalón en donde las fuerzas de la córnea me van a mantener ese escalón como el efecto, digamos, de macho-hembra o de lo que hace Pablo Suárez, de Puzzle, se me olvidó el inglés, el español estos días, a ver, Pablito. Bueno, efecto Lego, digamos. Rompecabezas. De rompecabezas. Justamente en este sitio hay un efecto macho-hembra de la misma incisión que también queda sellado. Entonces, hacer una incisión en dos pasos. Primero, colocar el bisturí al revés y hacer una mini línea vertical. No tienes que profundizar mucho, sino apenas que se dibuje la línea. Y luego lo llevas frotando la córnea hasta el fondo de esa incisión vertical y lo avanza, entonces te va a quedar una incisión bastante valvulada y muy bien construida. Vamos a borrar esto. Señor. Una pregunta. ¿Por qué? Porque pasa mucho. ¿Por qué crees o cuál es el principal error para provocar desprendimientos de DSM de la incisión? ¿Qué crees que uno ha cerrado en la incisión para provocar eso y para evitarlo? Sí, justamente, déjame ver si lo devuelvo al inicio. También, cuando hacemos incisiones que queremos hacerlas muy de trayecto largo, muy valvuladas, entonces ese direccionamiento del bisturí nos queda con un recorrido más prolongado, y eso va a hacer que en este punto de acá haya desprendimiento de DSM con el ir y venir de nuestra punta de faco, aunque también va muy de la mano de la cantidad de energía que utilicemos durante la cirugía. Porque a veces inclusive, sin haber tenido trayectos tan largos, sino trayectos, digamos, normales, si hemos utilizado mucha energía de ultrasonido, una catarata muy hipermadura, o somos muy patólogos que nos gusta darle el pedal a todo fondo durante toda la cirugía, también hacemos el desprendimiento de DSM por quemadura de esa zona. Igual si estamos utilizando las puntas balance del centurio, también se están quemando mucho ese labio interno y están produciendo desprendimiento de DSM. Pero generalmente lo más común es que, claro, el trayecto intracorneal lo hagamos muy largo y muy horizontal y dirigido hacia arriba. Y es lo que hace que también se desprenda la DSM en ese paso. No sé si han sentido también cuando van a introducir el cartucho del inyector del lente, que a veces nos ofrece resistencia ese labio interno de la incisión, y es justamente porque también hemos hecho una incisión de trayecto muy largo, y es aquí donde conseguimos un escalón que no deja muchas veces que el cartucho pueda avanzar.
y en ese momento tenemos que verticalizar nuestra mano, hacer movimientos de pronación y para que el cartucho entre. No sé si Lucho quería decir alguna otra cosa. No, perfecto, porque miren, es una de las cosas que realmente sucede y cuando sucede lo peor que puede pasar, he visto yo desprendimientos de DCM con BCS completos por hacer una incisión larga, como dice Jorge, ¿sí? Desprendimientos con viscoelástico, ¿verdad? Y es una cosa realmente horrible, ¿sí? Y otra tip ahí, Jorge, pregunta, cuando tú haces la incisión, normalmente esa incisión, cuando entras, ¿abres un poco internamente o haces directo? ¿Me entiendes? Como que vas a los lados un poquito internamente para tratar de que menos, no sé. Solamente si me quedó un trayecto muy largo y pensando en la manipulación que tenga que hacer de mi faco, aunque yo siempre trato de que el faco se mantenga a favor del eje de la incisión y no moverlo. Pero la verdad, particularmente no lo hago. Yo amplío con un trapecio interno las incisiones si estoy haciendo un mini núcleo o si decidí convertir y entonces llevar una incisión de 3.5, 4 milímetros a que sea un trapecio interno y sacar los fragmentos. Pero en faco como tal no hago esa ampliación interna. Perfecto. Pues que yo soy de los que defiende que el faco dentro del ojo solamente debería hacer movimientos longitudinales siguiendo el eje de la incisión, que el faco no debería estar pescando los fragmentos porque si te colocas realmente en la zona de seguridad, los fragmentos siempre van a venir a ti, siempre que ya los tengas prefracturados o hecho más pequeños. Tú lo haces, tú sí amplías internamente en tu faco. No, yo solamente, a ver, dependiendo del faco que estamos utilizando, ¿sí? Algunas puntas van a ser un poquito más anchas que en otras, sabemos, y el capuchón también. Entonces, pero siempre trato de no quedar muy ajustado. Un punto uno, punto dos más, no va a pasar nada, va a seguir autosellante y vamos a evitar quemaduras. Eso siempre he pensado, o sea, no ser tan esquemáticos de 2.2, ok, 2.2. No, trato de No, hacerlo. claro, porque si por ejemplo tienes equipos o early, Sí, en donde quizás tienes que hacer de 2.8 milímetros, claro, no puedes entrar con un cuchillete de 2.2 y tratar de que entre la punta. Entonces uno debe también adaptar la longitud del bisturí con el tipo de punta o el sleeve de silicón que vamos a utilizar. Entonces voy a avanzar porque son bastantes láminas. Déjame a ver qué otro dato era que nos faltaba aquí en las incisiones. No, lo ven muy apretadas y poca maniobrabilidad, pero vamos a seguir adelante. Un minutito aquí. Entonces, luego de que hayamos construido las incisiones, vamos a colocar anestesia intracamerular, azul tripán si es de su elección, si les gusta, y los viscoelásticos. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si estamos haciendo pacientes con anestesia tópica? El paciente se puede mover o salta en el momento que le estamos colocando la anestesia intracameral. Entonces, para minimizar ese salto, realmente nuestra entrada de la cánula debería ser tangencial al plano. No, ya lo voy a dibujar aquí para que lo puedan ver. Si esta es incisión principal, este es un puerto paralelo. No me salió como yo quería, pero bueno. Vamos a ver aquí. Que tenemos ese puerto hecho allá y vamos a entrar entonces con la cánula. La cánula no debería ir hacia el centro del ojo, no debería ir hacia el centro de la cámara. Así, no, porque generalmente cuando entramos así también se nos puede descomprimir la cámara. Estamos hablando de colocar la anestesia intracameral. Entonces, pasan dos cosas si entramos justamente al centro como una diana. Se nos comprime más fácil la cámara y entonces en el momento el reflejo de nosotros es tratar de compensar esa cámara con el líquido que tenemos en la mano, que es la anestesia. Y colocamos un bolo como muy repentino o muy de golpe. Es ahí donde el paciente siente el cambio de presión y empieza a quejarse en ese momento. Si nosotros entramos la cánula tangencial, déjame borrar vamos a hacerlo así. Si nosotros
introducimos la cánula ya tangencial, entonces evitamos primero que se descomprima la cámara, porque al entrar aquí tangencial, entonces como vamos de un punto a otro en la incisión, nos queda un poquito más hermética la incisión paralela y no se descomprime tan fácil. Y si nos ubicamos tangencial y comenzamos a colocar el líquido poco a poco, ustedes van a ver cómo una ola de la intracameral va a irse muy periférica y va a empezar a bañar entonces todo el iris y el esfínter pupilar. Entonces, en ese momento ustedes le dicen antes, por supuesto, al paciente que van a sentir como un frío o un ardor muy leve, porque siempre es bueno preparar al paciente para las sensaciones que va a tener. Si uno los prepara, esto no los agarra como tan de sorpresa, primero. Pero si lo hacen tangencial y dejan que ese líquido vaya dando esa vuelta sobre el iris, entonces el paciente en ningún momento siente cambios de presión y en ningún momento llega a sentir el efecto, digamos, de ardor que puede tener la anestesia intracameral. Yo lo hago en el 100% de los casos con mis pacientes y de verdad que siempre en ese momento les pregunto, ¿siente algo mi doñita? ¿Le molesta esto? Y los pacientes, en la mayoría de los casos, dicen que no sintieron absolutamente nada. Entonces, ese es un tip muy bueno para la colocación de anestesia intracameral. Lo otro es que si vamos a teñir con azul de tripán, a veces, ¿qué es lo que nos puede suceder? Que no tiñe, el azul no tiñe bien. Entonces, bueno, pasa por dos cosas puede suceder. Uno, porque somos amantes de la burbuja en la colocación del tripán. A mí no me gusta colocar la burbuja. Considero que con el tiempo que pasa el azul no voy a hacer realmente una toxicidad en el endotelio, que es lo que a veces habían descrito. Pero cuando tú colocas el azul de tripán con una burbuja grande, generalmente se tiñe todo lo que está por fuera de la burbuja. Se tiñe todo lo que está por fuera de la burbuja y cuando lavas entonces el azul, justamente esta área central queda pálida del azul. Y si tenemos, como en este caso, una pupila a mediana dilatación, entonces probablemente nuestra cápsula Rexi va a estar dentro o cerca del diámetro donde estuvo la burbuja de aire. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Bueno, si inevitablemente ustedes, de los oftalmólogos que sí le coloca burbuja de aire al azul tripán, traten de que la burbuja sea pequeña. ¿Para qué? Para que ese espacio esté fuera del diámetro que va o del radio que va a llevarse entonces la Rex, porque si no, simplemente no va a teñir bien. Otra cosa es que hay muchos que les gusta retirar el azul con viscoelástico, una manera rápida, digamos, de retirarlo, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando retiras el azul con viscoelástico, muchas veces se te queda un poco más tiempo ese azul impregnando la periferia de la bolsa capsular y de la zónula. Entonces va a haber mayor rigidez. Y si es un paciente añoso que ya de por sí ya tiene unas zónulas que están enlongadas o rotas, probablemente la misma presencia de ese azul en esa periferia puede hacer que la bolsa capsular quede más debilitada en el trayecto de la cirugía. Entonces yo soy de los que les gusta lavar el azul de tripán solamente con solución y cerciorarme que no quedó ningún azul atrapado a nivel de la periferia, digamos, de la catarata. No sé qué dice Lucho Izquierdo acerca de esto, pero generalmente yo no coloco burbuja de aire para colocar el azul. Otra cosa que pasa también cuando nosotros estamos tiñendo con el azul y comenzamos a hacer la cápsula Rexi, tenemos que estar muy pendientes a que muchas veces si ya iniciamos la Rexi, vamos a dibujarla aquí, como se acartona la Rexi, la cápsula, comenzamos a tener mordiscos de Rexi. Tenemos aquí un labio de Rexi ya fuera y muchas veces se nos comienza a romper ahí y cuando volvemos a tomarlo, entonces se nos vuelve a romper
en ese caso, cuando tengamos esos mordiscos de Rexis, que se nos quedan como pedacitos de cápsula, tenemos que ir colocando viscoelástico y siendo muy gentiles a la hora del tirón que le vamos a dar a la Rexis, a la cápsula. Eso es otra de las cosas que ocurre con frecuencia cuando tenemos entonces que teñir con el azul. Más allá de, por supuesto, y lo iba a explicar más adelante, de cómo evitar el síndrome de bandera argentina, pero esto ya sería para los casos de catarata dura, y voy a ir explicando es los pasos de la FACO. Pero bien, como lo van a ver también en las conferencias del CAO, hay una técnica de nuestro amigo Ariel Blanco de Argentina, que es la blanco puntura, en donde él al inicio de la cirugía entra con una inyectadora, toca la cápsula directamente a través del transcorneal con una jeringa, entonces pincha la cápsula, deja que el líquido de la bolsa capsular se haga igual, digamos, al de la cámara anterior, se equilibran esas dos presiones y ya entonces inicia hacer las incisiones, colocar viscoelástico, tiñe, pero él en las cataratas blancas que pueden tener síndrome de bandera argentina hace la blancopunción para liberar esa presión de la bolsa y equilibrarla con la cámara anterior. La verdad que yo lo he hecho un par de veces y me ha resultado también muy bueno. Esto es lo que les había dicho, de que si van a hacer tinción con azul tripán, hagan burbujas pequeñas y traten de retirar el resto del azul con solución y no con viscoelástico, porque puede quedar azul atrapado en la periferia y tocando la zónula. Cuando vamos a colocar el viscoelástico, muchas veces lo primero que nos pasa es que tenemos un burbulástico que nos comienza a estresar porque se nos llena la cámara anterior de burbujas. Yo no soy burbulástico, yo no soy burbufóbico, digo, yo tolero las burbujas, ¿pero por qué? Porque las dirijo a la periferia. Si ya sé que es un viscoelástico quizás de no muy buena calidad, digamos, o que vemos que en la jeringa tiene varias burbujas, entonces dirijo la colocación de viscoelástico hacia la periferia y no hacia el centro, porque una vez que lo coloque en el centro, sé que esas burbujas me van a tapar mi visualización. Lo otro es que cómo vamos a trabajar si solamente nos dieron viscoelásticos cohesivos y no dispersivos. Y cuando nos dicen también, bueno, hay que rendir los viscoelásticos, doctor, en esta cirugía. Entonces, lo que les había comentado, si ustedes son burbufóbicos y saben que este viscoelástico va a generar burbuja en la cámara anterior, nada, paren de sufrir y coloquen entonces la cánula hacia la periferia, si ustedes ya saben que ese viscoelástico genera las burbujas o va a colocar burbujas. A ver si me sale el dibujo. Entonces, no lo coloquen hacia el centro de la cánula, sino que lo colocan hacia la periferia y comienzan a llenar su cámara hacia la periferia, que si por alguna razón hay un par de burbujas, 3 o 4 burbujas, ustedes ya le dejaron hacia la periferia y ya el resto de la cámara la siguen llenando con el viscoelástico. Entonces no sean burbufóbicos, simplemente llévenlo hacia la periferia para que no les tape la visión de la cirugía. Y lo otro es entonces, mire, doctor, no hay viscoelástico dispersivo. Usted tiene que trabajar toda la cirugía con viscoelástico cohesivo. Entonces, no hagan una colocación muy tacaña, digamos, del viscoelástico, porque si ustedes solamente con el cohesivo, estoy hablando de que no hay dispersivo, solamente hay cohesivo, y si con el cohesivo llenamos tanto como el diámetro de la dilatación pupilar, en el momento que metamos la utrata para iniciar la capsulorhexis, ese viscoelástico se va a salir. Si se sale el viscoelástico en bloque, ¿qué va a ocurrir? Que los vectores de fuerza de la rhexis se van a ir hacia la periferia. El cristalino se va a hacer más globular y vamos a tender a tener rhexis muy amplias, muy grandes. Entonces, ¿cómo hago para que este viscoelástico cohesivo no se salga durante la acción, digamos, de la capsulorhexis y de la utrata,
simplemente vamos a tener que hacer una burbuja de viscoelástico más amplia, o vamos a tener que llenar toda la cámara anterior, porque acuérdense que el cohesivo sale en bloque, pero si nosotros logramos llenar la cámara anterior que llegue hasta la periferia, entonces va a ser un poco más difícil que el viscoelástico cohesivo salga por la incisión principal en el momento de iniciar la rexis. Esto es si estamos utilizando cohesivo. Entonces, para que se entienda, tratar de no hacer burbujas pequeñas de cohesivo antes de hacer la rexis, sino hacer un llenado casi total de la cámara anterior. Quizás puede ser que nos gaste un poco más de viscoelástico. Esto sí puede ser real, pero de otra forma, si queremos controlar mejor la hechura, digamos, de la rexis, tenemos que llenar la cámara anterior completa. Ahora, si definitivamente te dicen, bueno, doctor, hay viscoelásticos dispersivos y cohesivos, pero los tiene que rendir. Ah, no, maravilloso. Ya sabemos que todas las técnicas que vamos a hacer de viscoelástico en nuestra cirugía van a ser técnicas de escudo suave, o de, como dijeron ahorita en Barranquilla, de concha suave, de soft shell. ¿Cómo es la técnica de soft shell? Hay que colocar primero el dispersivo y el segundo el cohesivo. Entonces, el dispersivo no lo dirijan hacia el cristalino en ese momento. El dispersivo llévenlo más a un plano superior al plano del iris. O sea que aquí entró nuestra cánula. Si este dispersivo yo lo voy a ir dirigiendo es más a este plano, a un plano superior al plano del iris. ¿Para qué? Para que cuando nosotros coloquemos el cohesivo sea solamente, y ahí sí lo vamos a dirigir hacia la cara anterior del cristalino, que el cohesivo sea una bolita que se mantenga acá. ¿Para qué? Porque es que y ahí sí no tenemos que llenar del todo la cámara con el cohesivo. Solamente ver cómo el cohesivo comienza a empujar al dispersivo contra el endotelio. Y déjame colocar el rojo aquí. El cohesivo va a comenzar a empujar el dispersivo al endotelio. E inclusive, bajo la visualización de microscopio, nosotros vamos a ver cómo el dispersivo comienza a llegar a la periferia, solo por el empuje que está dando el cohesivo en este momento. La otra cosa es que esta bolita de cohesivo, que sí debería ser o del mismo diámetro de la dilatación pupilar o más pequeña inclusive, nos va a ayudar a aplanar la superficie del cristalino. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado porque probablemente en este tipo de técnicas soft shell tendemos a tener los vectores de fuerza de la rexis hacia adentro y no hacia afuera. Entonces es cuando nos quedan cápsulas rexis más pequeñas de lo que comúnmente acostumbramos. Pero entonces era esas situaciones. Bulbo elástico, hay que evitarlo llevando a la periferia. Si solo hay cohesivo, hay que llenar toda la cámara para que no se salga cuando entramos con lutrata. Y si nos dice que hay que rendir los viscoelásticos, hay que utilizar técnicas de soft shell. Entonces, si tenemos cápsulas rexis muy pequeñas o se nos están yendo o no las veo debajo de la incisión, ¿qué maniobras y qué trucos podemos hacer? Si es una cápsula rexis muy pequeña, nosotros tenemos que salvarla utilizando, en el mejor de los casos, una tijera de vanas. Entonces, pero ¿cómo vamos a hacer ese corte? ¿Cómo vamos a hacer el corte con la vana? Tenemos que hacerlo tangencial y tratar o evitar de que sea radial. A ver si me dibuja esto. Entonces, la vana la tenemos que dirigir en un corte tangencial para que nosotros podamos rescatar entonces el labio que estamos creando. Este debería ser el trayecto de nuestra vana, ir abierta siempre la tijera
colocar una hoja de la tijera por dentro de la cápsula Rexis y la otra por encima, en lo posible siendo vertical, y hacer el corte, esperar con la tijera cerrada, abrir y retirarnos. Y en el mejor de los casos, entonces habremos construido este labio, que es por donde nosotros vamos a ensanchar esta cápsula Rexis que nos quedó muy pequeña. Tratar entonces en lo posible, como les dije, de no hacer cortes radiales, porque si hacemos cortes radiales y jalamos, tenemos más chance de que ese corte que acabamos de hacer se nos vaya a la periferia también. Otra Jorge, técnica que se... Dígame. solamente ahí aprovechando ese slide que está bien detallado. Hay una opción también, o sea, en la tijera, como tú estás diciendo, ¿sí? A la gente que ya mueve un cierto volumen, ¿sí? Pueden comprar estas tijeras descartables que utilizan para cirugía de retina. Hay unas tijeras, le llamamos micro tijeras, de 23, por ejemplo, inclusive hasta de 25 creo tenemos también. Entonces, para cirugías de segmento anterior, ya sea, por ejemplo, para cortar la pupila o inclusive para ampliar la rexis, como bien dice Jorge, y lo pueden reusar. Entonces, son una cuchilla, son unas tijeras de 3.25 para vitrectomía, funcionan muy bien también para segmento anterior, la pueden reutilizar, ¿sí? Y le puede servir para varias cirugías y un material, vamos a llamarlo así, tipo descartable. Es que lo iba a comentar ahorita, Lucho, y es que, por ejemplo, la tijera que yo tengo es una tijera china. No sé si es de Wuhan o de dónde, pero me costó $15 en una academia. Y son micro tijeras, súper reusables, que lo que yo hago cuando tengo que ensanchar también o agrandar las Rexis, lleno la cámara anterior con viscoelástico en lo posible dispersivo, entro por una paracentesis con esta micro tijera y hago también ese mismo corte tangencial. Pero sí, son muy económicas y la verdad es que, por ejemplo, a veces Rumex, por decirte uno, te las vende con eso, con las puntas intercambiables entre microforces Sí. y microtijeras, pero son sumamente costosas. Ahorita en Barranquilla nos estaban vendiendo unas entre $600 y $700. Yo dije, no vale la pena, porque uno resuelve con estas microtijeras chinas o las descartables de retina y funciona perfecto. Imagínate, $15 me costó a mí la tijera. Entonces, otra situación diferente a esta sería cuando la Rexis se nos está yendo. Entonces tenemos, ponle este recorrido aquí. Vamos a tratar de dibujar aquí. ¿Y quién está hablando? Darth Vader, que se le escuchó la respiración. Bueno, ponle que se nos está yendo muy periférica aquí. A ver si me sale. Entonces, no, este recorrido realmente no está para allá, pero coloquémonos en esta zona de acá. Muchas veces lo que debemos hacer en ese momento, si se nos está yendo muy periférica la Rexis, lo primero y más fácil es colocar viscoelástico en esa área. ¿Por qué? Porque la colocación de viscoelástico nos va a aplanar los vectores de la Rexis, los vectores se van a ir un poco hacia adentro, hacia el centro del cristalino, y cuando hagamos el movimiento de rescate, entonces también se va a ir hacia adentro el corte. Pero realmente, como dice Lucho Staff, hay que hacer un movimiento de fe, ubicar la utrata justamente en este punto y hacer un movimiento hacia el centro del cristalino, no siguiendo la circunferencia de nuestra Rexis, sino que tenemos que hacer un movimiento hacia el centro justamente de la catarata. Y ese movimiento, Lucho, yo se lo he visto, lo hace con mucha fe y de golpe, como un toquecito de golpe, y enseguida se rescata la Rexis. Yo creo que no hay necesidad de darle ese golpe tan brusco hacia el centro y como dice él, con fe, sino que simplemente si hemos colocado viscoelástico y estamos ubicados justamente en la pestaña libre de la Rexis, si hacemos el movimiento hacia adentro, enseguida va a ir hacia adentro la Rexis y la rescatamos.
Déjame dibujar aquí otra cosa. Hay un concepto bien importante en esta parte, que se lo coloco aquí para los residentes, que la rexis tiene este labio libre y esta parte que se llama, que yo le nombro la cuerda. Esta línea que ustedes ven siempre vertical aquí, que es lo que va indicándonos el radio de nuestra rexis, que yo le digo la cuerda, eso ahí no se debería tocar. Si ustedes cogen desde esa cuerda la rexis y jalan, siempre se va a tender a ir periférica o existe la gran probabilidad que se vaya periférica. Nosotros desde dónde debemos manipular nuestra rexis desde esta pestaña o labio libre que va quedando. Claro, con el mismo concepto que ya sabemos que si cogemos desde cerca esa pestaña libre, si la cogemos de cerca, vamos a controlar mejor la rexis, vamos a tener rexis más pequeñas, y si cogemos desde muy lejos esa pestaña libre, entonces las rexis se nos van a tender a ser más grandes. Entonces, si queremos controlar, tiene que ser de cerca. Si queremos alargar, tiene que ser desde lejos. Entonces, otra cosa que nos sucede es que vamos a terminar la rexis, o no, estamos a la mitad de la rexis, todavía tenemos que pasar por la parte justamente debajo de nuestra incisión. Y muchas veces en esta área se nos nubla todo y no logramos, por más de que verticalizamos la mano, no logramos coger esa pestaña de capsulorhexis. Entonces, si te está ocurriendo eso en este momento, una maniobra muy buena es también utilizar microtratas por las incisiones paralelas, pero si no tenemos microtratas, tenemos que entrar, colocar viscoelástico dispersivo, porque si ponen cohesivo se va a salir, dispersivo en esta área, y buscar, si quieren, con un cistotomo, entrar por una de las paracentesis y empujar. Entrar por aquí y empujar hacia allá un poquito hasta donde tengamos otra vez visualización de la pestaña libre de la rexis. Eso es una maniobra. La otra maniobra simplemente es colocar viscoelástico, verticalizar mucho la utrata y digamos que por controles y por feeling ir tomándola y llevándola. Tenemos que tener mucho cuidado porque en esta maniobra se puede salir parte de la cápsula que está libre por la incisión principal si estamos descomprimiendo mucho y se nos va hasta la periferia la capsulorhexis. Entonces lo ideal, claro que enlentece un poco la cirugía, pero sería para las personas que todavía están haciendo mano, es colocar viscoelástico justamente en esa área, entrar con un cistótomo por la paracentesis, empujar hasta que ya podemos visualizar bien esa pestaña libre y entonces continuar la capsulorhexis. Otra cosa sería que hacer la capsulorhexis como yo la hago, se la copié a Takayuki Akahochi, que es que cuando tú comienzas en el mero centro. Supone que esta es la incisión y comienzas en el centro del cristalino y desgarras una línea hacia tu incisión. Cuando ya abres la utrata, justamente estás dentro de esa incisión que acabas de empezar de hacer vertical. Comienzas a hacer el rasgado y lo bueno que tiene esta técnica es que al final, cuando ya llegues todo esto rasgado, que solamente te quede esta parte de aquí, porque ya liberaste todo esto, en ese punto llevas la utrata, que la tienes justamente en esta área, la llevas hacia el centro. Y se va a terminar de liberar esta parte y no tienes que estar pescando la rexis por debajo de la incisión.
No sé si Lucho tiene otra técnica. A ver qué le parece. Voy a ir adelantando. Algunas preguntas las van escribiendo y luego las vamos comentando. Entonces, en la hidrodisección, doctor, es que no me está pasando la ola. O me hacen muchas hidrodelaminaciones y después el núcleo no me rota bien. O tengo susto de un bloqueo capsular. Bueno, si no nos está pasando la ola, probablemente, y una de las cosas más frecuentes que ocurre es dónde estamos ubicando la cánula de hidrodisección, porque muchas veces nos gusta colocarla al frente, pero yo soy de los que dicen que ahí no estamos haciendo bien la técnica de la hidrodisección. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan la cánula aquí y comienzan a colocar de un lado y del otro, todo el cuerpo de su cánula está manteniendo el cristalino hacia abajo y muchas veces la hidrodisección se hace periférica, en la periferia del núcleo y no por debajo. Entonces, si hacemos un dibujo de aquí ladito, lo voy a hacer con otra vista que ya no es frontal sino lateral, y nuestra cánula entonces está justamente el cuerpo de la cánula, que fue esto que les dibujé acá, está empujándose abajo, la hidrodisección va a salir periférica y esta parte cristalino va a costar más para que se libere. Entonces, yo los animo a quienes lo hacen que cambien para que vean que se les va a hacer mucho más sencillo. ¿Y de qué forma? Hagan una entrada lateral. Creen una línea media imaginaria y usted dice, yo no voy a cruzar esa línea media. Aquí dicen, mi cánula de hidrodisección no va a cruzar esa línea media. Vamos a poner aquí el borde de la rexi. Entonces, yo voy a dirigir mi cánula hasta acá o hasta acá, pero no voy a cruzar esa línea media. ¿Por qué? Porque entonces estamos aprovechando la cánula, el cuerpo de la cánula, para que haga un efecto palanca sobre cristalino. Y lo voy a dibujar aquí arriba otra vez, una vista lateral. Si este es el cristalino y yo ubico mi cánula, a ver, ya un minuto que el chat no me deja ver. Entonces, si lo ubico más bien periférica, nos vamos a apoyar en un tercio del cristalino, que sería este tercio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando iniciemos la hidrodisección? El líquido, que lo tenemos bien periférico, va a levantar esta zona del cristalino que no tiene ningún tipo de presión en ese momento, porque toda la presión la estamos ejerciendo en un tercio periférico de nuestro cristalino.